Entonces, allá largo el cronómetro, ahí lo largué, cuenta regresiva, perfecto. Entonces vamos a ver, la pregunta es, ¿de qué estamos hechos? A ver si ahí se ve. No, no se ve ahí. Vamos a ver un poco más abajo. Acá, bien. ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo estamos construidos? Nosotros somos seres vivos. Los seres vivos son, decimos, son sistemas materiales. ¿Por qué? Porque están formados por materia, por estructuras químicas relacionadas. Una de las características interesantes de los organismos vivos es que son los sistemas materiales más complejos que se conocen hasta este momento en el universo. Es decir, no hay nada más complejo ni aún el más sofisticado de los instrumentos que el hombre pueda crear. Vamos a prender una luz a ver si se ve mejor. Ahí creo que se ve un poco mejor. Bueno, muy bien. Entonces, los seres vivos son sistemas materiales, están formados por estructuras químicas. ¿Cuáles son las estructuras químicas que lo componen a los seres humanos o a los seres vivos? Hablando de un ser humano, en general nosotros un ser humano lo podemos, o a los seres vivos, los podemos dividir en diferentes grupos, ¿no es cierto? Dentro de los seres vivos tenemos los que llamamos unicelulares, que son seres vivos donde están formados por una sola célula, y los pluricelulares. Los seres humanos están dentro de los pluricelulares y dentro de los unicelulares tenemos los protozoos, tenemos las bacterias, eso ya los unicelulares. Nos interesan los pluricelulares. Los seres vivos pluricelulares, yo los puedo dividir en diferentes niveles de complejidad. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cómo estamos compuestos los seres vivos? Uno podría decir, bueno, una forma de simplificación, uno puede decir, bueno, estamos formados por aparatos y sistemas. Eso es una división que hacemos. Se dice, bueno, esa estructura hipercompleja, para poder estudiarla, para poder razonarla, la divido en piezas más pequeñas, que llamamos aparatos o sistemas, que son porciones de ese organismo vivo que cumplen una o más funciones determinadas, pero no en general todas las funciones. Esos aparatos o sistemas están compuestos por órganos, que son partes de ese aparato que cumplen funciones en particular. Por ejemplo, el aparato circulatorio tiene dos partes básicas, que uno podría decir el corazón, que cumple una función, y los vasos sanguíneos, que cumplen otra. Y la función de todo ese aparato es distribuir la sangre a lo largo del organismo, llevando nutrientes, llevando oxígeno. Y cada uno, el corazón es un órgano, los vasos son otros órganos, cada uno se va especializando en una parte de lo que hace un sistema o un aparato en particular. Estos órganos, que son estructuras también tremendamente complejas, están formados por tejidos. Tejido es un nivel de complejidad más bajo, es más fácil de entender y estudiar un tejido que un órgano. Esto el nivel de complejidad cada vez va bajando. Es decir, cada vez es más sencillo. No quiere decir que más fácil. Los tejidos, ustedes han estudiado, básicamente hay 4 tipos de tejidos. Tenemos el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido nervioso y el tejido muscular. Cada uno de ellos especializado en cosas determinadas. Por ejemplo, el conectivo es sostén y nutrición. El epitelial es recubrimiento y secreción.
El nervioso es conducción de información y el muscular es movimiento. Los tejidos, a su vez, yo los puedo dividir en cosas más sencillas. ¿Cuáles son las cosas más sencillas que forman un tejido? Bueno, tenemos la sustancia intercelular, y por otro lado tenemos las células. Son dos partes que componen los tejidos. Las células que componen a los seres vivos y en particular a los seres humanos, estas células son células, ya las hemos estudiado, de tipo eucariota. Son células que tienen núcleo, a excepción de algunas que por su proceso de diferenciación, como el eritrocito, pierde ese núcleo. Estas células uno las puede dividir en estructuras más sencillas. ¿Cuáles son las estructuras más sencillas? Bueno, las llamamos estructuras o nivel subcelular, que a veces lo llamamos como, por ejemplo, organelas, organoides. Las estructuras subcelulares, dentro de los cuales las podemos dividir habitualmente en membranosas, no membranosas, y ahí adentro de cada una de ellas ubicamos. Bueno, dentro de las membranosas tenemos el plasmalema, la membrana plasmática. Por supuesto, algún autor puede considerar que la membrana no es una organela, sino que lo que recubre la célula, pero yo le puedo poner, considero todo aquello que constituye la célula una estructura subcelular, entonces bueno, la coloco membrana plasmática, mitocondria, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. Dentro de la no membranosa tengo el ribosoma, que es parte del retículo endoplasmático rugoso. Tengo los microtúbulos, etc. Puedo seguir nombrando estructuras. Entonces va a ser el nivel subcelular, es decir, esto es lo que compone una célula, esto es lo que compone un tejido, esto es lo que compone un órgano, entonces lo que compone aparato y sistema, y eso es lo que compone los organismos vivos. Entonces, bueno, esas estructuras celulares son muy variadas, puedo seguir enumerando algunas, pero por supuesto, como tengo 15 minutos, tampoco puedo entrar en extremados detalles. Estas estructuras subcelulares están formadas por cosas más pequeñas que llamamos habitualmente macromoléculas. Moléculas grandes. De estas macromoléculas yo lo puedo dividir en 4 grandes tipos. Los carbohidratos, o hidratos de carbono, o glúcidos. Los lípidos, las proteínas, y los ácidos nucleicos. O sea, estos constituyen las estructuras subcelulares, por supuesto, en diferentes posibilidades de mezcla. Ya vamos a definir cada una de ellas y qué función tiene. Estas macromoléculas, en general, están compuestas por monómeros. ¿Qué son los monómeros? Bueno, son estructuras más pequeñas que dan origen a las macromoléculas. Así tenemos los monosacáridos, los ácidos grasos, estoy nombrando los más importantes, por supuesto, los aminoácidos y los nucleótidos, que cada uno de ellos da origen a una macromolécula. Los monosacáridos dan origen a los carbohidratos, los ácidos grasos a la mayoría de los lípidos,
los aminoácidos a las proteínas y los nucleótidos a los ácidos nucleicos. Entonces ese es un nivel más sencillo. Por supuesto sabemos que no es para nada sencillo, son bastante complejos. Y estos monómeros están formados por átomos. Los átomos, que son las estructuras más pequeñas con las que puede generar, con las que puede jugar un ser vivo y construir sus estructuras. Por supuesto, debajo del nivel atómico hay partículas más pequeñas, pero ya dentro de la parte de la física nuclear no nos interesa y algo van a estudiar en el año posterior. Dentro de estos átomos, los átomos que hay en el universo, en la naturaleza, por Dios, no nos vayamos a la Tierra, son aproximadamente 100. El número exacto no tiene mucha importancia, porque algunos son artificiales, pero digamos, el número es más o menos 100. Y los átomos, de esos 100 átomos, dice, ¿qué tienen de distinto? Lo que tienen de distinto es que el tamaño. Es decir, el primero hay uno bien chiquitito, después hay otro más grande y hay un crecimiento gradual de los átomos y eso le va dando diferentes nombres. Cuanto más pesado, más complejo, o cuanto más chiquitito, más simple el átomo. Sorprendentemente, los sistemas materiales, los seres vivos son los sistemas más complejos que existen, pero los átomos que utilizan son los más sencillos que existen. Utiliza el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno como base. Después, por supuesto, utiliza también el azufre en menor proporción, el fósforo, etc. Entonces, estos son los elementos fundamentales. Por supuesto, después, todos los otros, acá hay 5, los otros 95 también los utiliza, pero estos son los fundamentales. A ver si está, sí, fundamentales. Y después hay dentro de estos átomos lo que llamamos oligoelementos. Oligoelementos, que son aquellos que yo necesito en menor proporción. Por ejemplo, a estos átomos yo por día necesito unos 400 gramos, necesito para construir y mantener mis estructuras, mientras que los oligoelementos normalmente utilizo esta cantidad de gramos por día, o sea, 0,001, casi nada. Muy bien, entonces estos átomos constituyen a las moléculas y así los carbohidratos están básicamente formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y su función es reserva energética. Por supuesto que hay casos dentro también que pueden tener función estructural, pero la principal es por reserva energética. Los lípidos están formados básicamente, acá estoy hablando básicamente, no quiere decir que no haya otra estructura, porque puede haber nitrógeno, azufre, pero básicamente son carbono e hidrógeno, y su función es reserva energética y estructura. Dentro de los que forman reserva energética son los triacilgliceroles, y los que forman estructura son los que ya conocemos como fosfolípidos. Muy bien. Las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, básicamente. Por supuesto, algunos tienen una cantidad importante también de azufre. Y su función es diversa. Ya lo hemos estudiado esto en otra clase. Las proteínas cumplen funciones desde hormonas, receptores, transportadores, estructurales, contráctiles, anticuerpos, etc. Enzimas. Han estudiado una gran cantidad de ese tipo de cosas. Y los ácidos nucleicos, que están formados por nucleótidos, dijimos, básicamente están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, que es un oligoelemento, pero bueno, es clave en la formación de los ácidos nucleicos. ¿Y cuál es su función? El almacenamiento y transmisión de la información genética. Genética, bien. O sea, es el almacenamiento y la transmisión de la información necesaria para construir las proteínas que van a cumplir todas las funciones relacionadas con la creación de las estructuras que necesitamos para vivir y de la producción de energía que necesitamos para vivir. Bueno, muy bien.
Entonces, ¿de qué estamos hechos? De átomos que se organizan y se van complejizando hasta formar las estructuras pluricelulares. Justo llegamos a los 15 minutos. Pasaron para mí tremendamente rápido.